El año pasado teníamos planeado estudiar sectas y estudiamos ¿cuál secta? ¿Cuál fue la primera secta que estudiamos? A ver, ¿a quién le pregunto? Hermano Nemesio, los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová. No le digan hermanos a los testigos de Jehová porque no son nuestros hermanos. No creen en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen en el Dios trino, por lo tanto, para que después no me vayan a caer encima y me vayan a moler a golpes, primera carta de Juan dice que son anticristo. El que no cree que Dios se ha hecho carne, este es anticristo. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo, ¿sí? Luego hay personas que piensan que el anticristo es un homosexual que va a gobernar el mundo. Hay algunos que dicen que Donald Trump es el anticristo. No. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Y según el argumento bíblico, ese espíritu está desde los principios de la iglesia, desde el primer siglo. Ya estaba en operación el misterio de la iniquidad. Entonces, anticristo es todo lo que rechaza a Cristo. Una persona que rehúsa creer en Cristo, es anticristo. Todo lo que se opone a Cristo. Y terminando los testigos de Jehová, iniciamos con la secta adventista. Es una secta porque está basada, o su origen se inició con una falsa profecía. No voy a hacer un resumen porque eso ya se subió a internet. Además hice una apuesta y no la pienso perder. Aposté con alguien a que hoy no iba a hacer resumen, porque acostumbro a hacer un resumen que nos roba tiempo de la clase. Y me dijeron, ¿a que no es capaz de hacer la clase sin resumen? Y yo dije, ¿a que sí? Entonces no voy a hacer resumen. Solo voy a mencionar en el tema que nos compete, el del juicio investigador, que está basado en Daniel 8:14, una mala interpretación de la profecía de Antíoco Epífanes. Ustedes leen que Daniel capítulo 8 y de lo que habla es de cómo los macabeos vencerían a Antíoco Epífanes. Y los imperios, cómo se desarrollaron a lo largo de la historia. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y que dio origen a 4 reinos, entre ellos el reino o la dinastía seleucida, de donde viene Antíoco Epífanes, que profanó el templo. Y los macabeos lo expulsaron de allí y él posteriormente murió a través de muchos sufrimientos como castigo divino. Hoy vamos a hablar del segundo argumento. El segundo argumento es Levítico 16. Levítico 16, les voy a pedir por favor que me acompañen a Levítico 16. Levítico 16. Levítico capítulo 16 nos narra las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, en este caso al sacerdote, sobre el día de la expiación. De hecho, en sus Biblias van a encontrar este título, el día de la expiación. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Levítico 16, vamos a leer del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Ustedes recordarán que los hijos de Aarón murieron por artistas. Fueron a la presencia de Dios a hacer algo que Él no les mandó. Tenían buenas intenciones. Quisieron rendirle a Dios adoración a través del incienso, la quema de incienso. Pero Dios no les había mandado
¿Y qué pasó? Candela, cayó fuego del cielo y murieron quemados. Miren cómo es de celoso Dios cuando se refiere a las cosas sagradas, ¿no? El culto, su palabra, no se pueden adulterar. Entonces aquí está hablándole a Aarón después de ello, por eso dice, después de la muerte de sus dos hijos, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará, atención, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Expiación, ¿qué es expiación? Ay, no me hagan llorar. Expiación, la muerte sustitutiva de una víctima inocente que cancela ¿qué? Nuestra deuda penal con la justicia de Dios. Es decir, alguien paga en mi lugar. Un inocente paga en mi lugar. En este caso era un animalito. 2 machos cabríos para expiación. Versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Por qué? Porque el sacerdote también pecaba. Entonces el primero tenía que purificarse para después ser mediador entre Dios y el pueblo. Para después purificar al pueblo, él tenía que purificarse a sí mismo. Sigamos. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte, atención, por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Uno de los 2 machos echaban suertes y había uno que le tocaba morir en expiación. Era asesinado, sacrificado. ¿Para qué? Para pagar temporalmente la deuda del pueblo con la justicia de Dios. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Entonces había 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro se dejaba vivo. Pero sobre el macho cabrío vivo el sacerdote imponía sus manos, oraba, y esto era un ritual que hablaba de la transferencia del pecado del pueblo al macho cabrío que era entregado a Azazel. ¿Quién era Azazel? Hasta donde yo sé, Azazel es un personaje del videojuego Tekken 6. ¿Por qué ese comentario? Ya lo van a entender, ya vamos para allá. Ahora bien, este es el argumento que presentan los adventistas para hablar del juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador según la secta adventista? El juicio investigador es una doctrina que enseña que a partir de 1844 el Señor entró al santuario celestial
a investigar los pecados de su pueblo, como los expedientes secretos X, y está analizando si María Eugenia sí guardó el sábado bien, no sea que no lo haya guardado bien, ¿sí? De pronto a las 6 de la tarde le tocó alzar un bulto porque llegó el agua y la manguera estaba pisada por un bulto y eran las 6 de la tarde y se demoró 1 minuto alzando el bulto, lo cual según la ley mosaica es pecado. Viernes 6:01 de la tarde, llegó el agua, la hermana María Eugenia tiene que llenar sus tanques y no lo puede hacer porque hay un bulto encima de la manguera, tiene que moverlo. Y entonces ella no guardó el sabbat correctamente, pecó delante de Dios porque movió un bulto el viernes a las 6:01, porque el sabbat se guardaba de caída de sol a caída de sol, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que es lo que uno calcula que es la caída de sol. Pero Jesús está en el cielo, según ellos, con una lupa investigando la hoja de vida de cada creyente. María Eugenia, uy, ¿cómo así que movió un bulto a las 6 de la tarde? No, X, carita triste. Y como en el sabbat no se pueden hacer negocios según la ley mosaica, pues resulta que Edwin envió un pedido que le tenían de bordados y precisamente el cliente le dijo, le transfiero la plata. Y Edwin dijo, transfiéramela el sábado después de las 6. Pero el cliente se la transfirió a las 5:59. Edwin tenía que pagar una cuota de Sistecrédito y a las 5:59 hizo el pago. Pecó porque en el sábado no se pueden hacer negocios. Y Jesús lo está mirando con su lupa y dice, carita triste, X, pecaste. Y al final de los tiempos, pues se va a reunir toda esa evidencia y Jesús dirá quién se va para el cielo y quién no. Es absurdo, ¿cierto? Porque si él ya murió en la cruz, yo porque tengo que guardar rigurosamente ciertas prácticas religiosas que son externas, y como dice Pablo en la carta a los Colosenses, no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Pero resulta que el hermano Javier sí, el día sábado, desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6, no trabaja. No se mueve de la cama. Pero le pegó un puño a su esposa. Ah, él sí guardó el sábado, ¿sí o no? Él sí guardó el sabbat. Así tengo una mala relación con su esposa. No importa, lo que importa es que guardó el sabbat, ¿sí? No importa que Edwin sea un excelente esposo, no importa que la hermana María Eugenia sea una excelente mujer de Dios, pero no guardó el sabbat, no guardó el sábado. Carita triste. Pero el hermano Javier, como se acostó a dormir 24 horas, pero la hermana Sandra lo llamó y como a él no le gustó, sacó la mano y tenga, pero guardó el sabbat. ¿Sí? Lo absurdo de esto. Entonces la secta adventista enseña que este texto que acabamos de leer, ustedes me dirán a mí, ¿qué lógica tiene esta enseñanza? Este texto que acabamos de leer habla de que Jesús entró al santuario celestial para purificar e investigar a los cristianos. Pregunta, ¿vemos algo de eso acá? No, por ninguna parte. Ellos dicen que esto es un tipo, así como el sacerdote entraba a hacer la expiación por el pueblo, esto es un tipo de
la entrada a Jesucristo al santuario celestial. Y utilizan este texto como argumento. Y dicen ellos que si bien el chivo que muere, o el macho cabrío que muere, muere para expiar los pecados, el que es dejado vivo y se envía al desierto es símbolo de Satanás. Algunas personas dicen que Azazel significa Satanás. Por eso yo digo, el único Azazel que yo conozco es de un videojuego llamado Tekken 6, un personaje de un videojuego, le pusieron así. Ahora bien, ellos dicen que en el juicio final los pecados de los hombres van a ser transferidos a Satanás y por eso Satanás será destruido. Cosa que la Biblia no enseña tampoco. Ahora bien, desde el punto de vista de la lógica esto no tiene ningún sentido, pero vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia nos va a explicar este ritual del día de la expiación de Levítico 16. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Hebreos 6, versículos 19 y 20. Oído, todo parte de la premisa fundamental. Según ellos, Jesucristo entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. O sea, un cálculo súper preciso, ¿no? O sea, ellos supieron que Jesús entró al lugar santísimo en el cielo el 22 de octubre de 1844. ¿De dónde salió eso? Ya lo vimos. En el canal está la enseñanza. No tiene ningún sentido. Vamos a ver según la Biblia cuándo entró Jesús en el lugar santísimo. ¿Ya lo tienen? Hebreos 6, 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de el velo que se rasgó. Donde Jesús entró. ¿Qué dice? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuándo entró Jesús al lugar santísimo? Inmediatamente murió. Por eso el velo se rasgó. Cuando Jesús muere hubo señales. Una de ellas es que el velo se rasgó de abajo arriba, ¿cierto? De arriba hacia abajo, porque la salvación es de Jehová, es Dios el que hace la obra. Dicen los expertos que ni dos yuntas de bueyes podrían haber rasgado el velo alando una de cada extremo. No podrían haber rasgado el velo porque era un velo muy grueso. Sin embargo, cuando Jesús muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Porque Dios es el que obra la salvación, no es el hombre el que obra la salvación, es Dios el que obra la salvación. Y el autor a los Hebreos nos dice que en ese momento Jesús entró al lugar santísimo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver, en Levítico 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre del macho cabrío para expiar el pecado del pueblo. Cosa que prefiguraba o apuntaba a lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Esa ceremonia, ese ritual nos anunciaba lo que Cristo haría miles de años después, pero de manera definitiva, porque esto había que hacerlo año tras año. Y como leímos, el sacerdote primero tenía que purificarse él mismo, porque él pecaba, y después tenía que purificar al pueblo. Pero Jesús no necesita purificarse
porque Él es perfecto. Y entró inmediatamente, expiró. La tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó como señales. ¿Qué significa que la tierra tiembla y el cielo se oscurece? En la simbología bíblica. Juicio de Dios. Cada vez que nosotros en la Biblia vemos temblores, el cielo que se oscurece, está hablando de juicio de Dios. El pecado estaba siendo juzgado. Y cuando el velo se abre, está diciendo que ya no había nada en que se interpusiera entre Dios y nosotros, porque Cristo abrió el camino, entró al lugar santísimo. ¿Sí? Pero los adventistas dicen que no, que él entró en 1844. O sea que durante 19 siglos la gente no fue salva. Si en el antiguo pacto, el sacerdote no ofrecía expiación por el pueblo no tenía perdón. Y si la secta adventista dice que Jesús entró hasta 1844, eso quiere decir que durante 19 siglos la humanidad no tuvo perdón de pecados. Es más, lo que ellos enseñan es que él entró fue a investigar. Entró a investigar. Es chistoso, pero es la verdad y es lo que ellos creen. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, cosa que se hacía en el antiguo pacto, era la sangre de machos cabríos y de becerros. Recuerden, el becerro era ofrecido en expiación por el pecado del sacerdote, el macho cabrío por la expiación del pueblo. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cómo? Una vez para siempre. Esto fue escrito en el primer siglo, hermanos. Según los adventistas, si la Biblia no miente, entonces Jesús entró y se salió. Y después en 1844 dijo, ay, tengo que entrar a investigar. Y entró a investigar. No, la Biblia es clara. Una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. ¿Qué significa eterno? Para siempre. Ellos dicen, no, tú puedes creer en Cristo, pero no puedes estar seguro de la vida eterna porque Él está investigándote. Es como cuando el marido se porta mal y le pide perdón a la mujer y la mujer le dice, yo lo perdono, pero vea, lo tengo en la mira. Está en observación. Eso quiere decir que él no puede estar seguro que las cosas están bien. Él no puede estar seguro que ella realmente lo ha perdonado. Él no puede estar seguro que realmente ha habido reconciliación porque ella dice, vamos a ver, lo tengo en la mira. Lo que la secta adventista enseña es que Jesús tiene en la mira a los creyentes. A ver qué hace, a ver si se portan bien, si se portan mal, si guardan el sábado. Si comió marrano, uy, se va a ir, ya perdió porque comió marrano. Los que comieron la yaca esta Navidad, perdieron, porque la yaca tiene cochino. No, yo las compré y las que yo compro no tienen cochino. ¿Y usted qué va a saber? Eso lo cocinan.
Lo licúan y se lo echan a la masa. Y uno no se da cuenta si tiene cochino o no, pero lo tiene. Comiste hallaca y no preguntaste si tenía cochino, ya pecaste. El Señor te va a cortar la cabeza porque te está investigando, te tiene entre ojos. Por eso es que la secta adventista es tan legalista. Por eso es que ellos no comen cerdo, se visten de cierta manera, guardan el sábado rigurosamente en apariencia. Porque yo conozco unos que el sábado le reciben plata a uno. Fulano de tal, mire, necesito que me haga este trabajo. Hoy no se lo puedo hacer, pero mañana sábado después de las 6 sí. Si quiere, me lo cancela. Si quiere, me transfiere la plata. Y mañana después de las 6 yo se lo hago. Ay, qué belleza, ¿no? Dios, ¿sí o no? Inteligentísimos. Hebreos 12, perdón, Hebreos 10. Hebreos 10. Del 12 al 14. Hebreos 10, del 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cómo? ¿Qué dice? Una sola vez para siempre. Y en esto también tiene un problema el catolicismo romano, porque el catolicismo romano dice, según el Concilio de Trento, no me lo estoy inventando yo, según el Concilio de Trento, los que son católicos saben qué es el Concilio de Trento, católicos practicantes, ¿no? Porque, como dijo alguien, en Colombia todo el mundo es católico, no, pero católico practicante, sabe qué es el Concilio de Trento. Según el Concilio de Trento, la misa es el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. De manera que cada vez, por eso se enseña la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que cuando el sacerdote ora por la hostia y por el cáliz, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente y el vino se convierte en sangre. Eso no lo hizo ni David Copperfield, no lo hizo. Ni Chris Angel pudo haberlo hecho, pero el cura lo hace. Entonces el Concilio de Trento dice que cada vez que se celebra la misa, se está sacrificando a Cristo. Y por eso la gente tiene que comer la hostia, pero no la puede masticar, porque de pronto vaya y le meta un muelazo y le duela a Cristo. ¿En serio? Imagínense, es el cuerpo de Cristo y yo tengo unos caninos puntiagudos. Le muete uno el muelazo a la hostia y vaya y de pronto pegue un grito. ¿Sí ven lo ilógico de esto? No, hermano, la hostia, como dijo el presidente Petro, la papa es la papa, la yuca es la yuca, la hostia es la hostia. El vino es vino. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para siempre. O habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez. Para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí no dice que ofreció su sacrificio y está esperando a ver cuándo va a entrar. No, se ofreció el sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, está esperando el día del juicio. 14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Entonces, ¿está bien el Concilio de Trento o está mal? Yo no llegué, o sea, yo fui romanista de niño, pero pues muy pronto mi papá me involucró en la iglesia cristiana o me llevó al culto.
¿Cuántas misas se celebran en la semana? Mi amor, que sí fue Marianita. ¿Cuántas misas se celebran en la semana? Todos los días. Imagínense, todos los días se sacrifica a Cristo según el Concilio de Trento, concilio católico. Pero vamos a la Biblia y la Biblia dice, con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿cómo? Perfectos para siempre a los santificados. Aquí perfecto no está hablando de ser inmaculado, está hablando de completos. Completos en Cristo. Y Él ya pagó nuestra deuda. No nos portamos bien para ser salvos. Nos portamos bien porque ya Él nos hizo salvos. ¿Sí ven? Yo no sé si ustedes hayan podido presenciar eso en la naturaleza, pero yo nunca he visto a la carreta, o en Colombia le dicen la zorra, empujando al caballo. Nunca, nunca, nunca. O alando al caballo. De hecho, las zorras no tienen reversa, ¿cierto que no? Imagínense la zorra adelante y el caballo atrás arrastrado por la zorra. No. El caballo es quien mueve la carreta. El caballo ala la carreta. Es la obra de Cristo la que nos lleva a hacer buenas obras. No las obras las que nos hacen aceptables delante de Dios. ¿Ve? Primero viene la fe, luego vienen las obras. Primero viene el arrepentimiento y luego vienen las obras, no al revés. Por eso el evangelio que enseña fe en Cristo, no obras. Entonces los cristianos promueven el pecado y el libertinaje. No, repito, hacemos buenas obras porque ya Cristo obró en nuestro corazón desde el momento en que tú te arrepientes. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Somos salvos por qué? Por fe. Y esto no de vosotros. Tú no tienes nada que ver ahí. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ven? Primero creemos en Cristo. Él nos hace hijos de Dios, nuevas criaturas, y ahora hacemos buenas obras, pero buenas obras que Dios ya preparó de antemano. De manera que la gloria es para Dios, no para nosotros. Sigamos. Se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todo el mundo. No, a los santificados. ¿Quiénes son los santos? Los que creen en Cristo. Porque santo, no, santo es San Antonio, San Judas, San Pedro, San... No, santo significa apartado. ¿Qué es un santo? Una persona que se aparta para Dios y rechaza al mundo, rechaza el pecado. No una persona perfecta. De esos que no parten un plato, que andan así, y todo es pecado, ¿no? No. Santo es una persona que lucha contra el pecado, que se mira en la palabra y dice, oiga, yo estoy fallando, tengo que luchar contra mi pecado. Porque sabe que tiene un dueño y ese dueño es Dios. Eso es un santo, según la Biblia.
La palabra santo significa apartado. Hay una diferencia entre santo y santurrón. Santurrón es el que, ¡ay, ay! Esa falda está corta, ¡uy, uy, guácala! ¡Ay, se puso pantalón, eso es del diablo! Se maquilló, eso es del diablo. Se cortó el pelo, eso es del diablo. Se lo pintó, eso es del diablo. Y todo es del diablo. Eso es el santurrón. Santo es aquel que cuando peca, se duele por su pecado, lucha contra el pecado y busca cada día más la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es un santo. Él hizo perfectos a los santificados, es decir, aquellos por quienes Cristo murió. Entonces lo que estos textos nos dicen es que los sacrificios eran sombra, eran tipos, eran símbolos. Pero Cristo ofreció un sacrificio perfecto. El día de la expiación era una vez al año, el Yom Kippur. Cada año tenía que el sacerdote hacer lo mismo. Sacrificar un becerro por su pecado y después sacrificar un macho cabrío por el pecado del pueblo. El otro macho cabrío, orar, imponer la mano sobre él y enviarlo al desierto. A Azazel, dice el texto, todos los años. Pero una vez venido Cristo, lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces vamos a, de manera muy breve, explicar qué es el macho cabrío que muere y el macho cabrío que se va. Miren lo que el texto dice. El texto dice que uno sería ¿para quién? Para Jehová. Echará suertes. Uno será para Jehová y el otro será para Azazel. El que era para Jehová era sacrificado en expiación. ¿Qué significa sacrificado para Jehová? Simboliza la muerte expiatoria de Cristo. Cuando Juan ve a Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿cuáles son las palabras de Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ese macho cabrío nos hablaba de Cristo muriendo en la cruz. Pero también está Azazel. Ellos dicen, Azazel es el diablo. No, hermano, Azazel no es el diablo. La palabra Azazel significa remoción de pecados. Era una personificación de la remoción de los pecados. Ese macho cabrío será enviado a Azazel. Es una personificación, una prosopopeya, una figura literaria. Y este macho cabrío que era enviado a Azazel, que representaba, el sacerdote ponía sus manos sobre este macho cabrío y lo enviaba al desierto vivo. El primer macho cabrío moría, así como Cristo murió en la cruz. El segundo macho cabrío cargaba el pecado del pueblo y era echado fuera. Pregunta, ¿dónde murió Cristo? En Jerusalén. Afuera de la ciudad. El Gólgota o el lugar de la calavera quedaba fuera de la ciudad. ¿Quién cargó nuestros pecados? Según la Biblia, Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí ven? La Biblia se explica ella misma. Oiga, pero ¿por qué el sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío, transfiriéndole los pecados y lo despedía? Y después Isaías nos lo explica, porque Jehová
cargaría en el siervo sufriente nuestros pecados. Entonces, los dos machos cabríos tipifican un aspecto del sacrificio redentor de Cristo. El uno, la muerte expiatoria, y el otro, la imputación de nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién tenía que morir en la cruz? ¿Quién tenía que ir al infierno? Tú, yo. Pero ¿quién sufrió el infierno en la cruz? Él. Él cargó nuestro pecado en la cruz. Y entonces ahora vemos Levítico 16, decimos, claro, Levítico 16 habla de la expiación de nuestros pecados. El día de la expiación de Levítico 16 apuntaba a la expiación en la cruz del Calvario. No a una historia fantástica, a un cálculo matemático mal hecho de que Jesús entraría el 22 de octubre de 1844 al lugar santísimo a investigar a la gente. No tiene ningún sustento bíblico, hermanos. Absolutamente nunca se menciona 1844 en la Escritura. Levítico 16 se habla de un rito, de una ceremonia que apuntaba a la muerte de Cristo, no de una revisión de expedientes. No hay nada en el texto que señale eso. Pero pues a la gente le gusta creer lo que le gusta creer, ¿cierto? Lo que la Biblia nos enseña es que el sacrificio de Cristo es completo y suficiente. La obra de Cristo garantiza la salvación de los que creen. No queda pendiente una fase de investigación. Porque lo que la Biblia dice en Juan 5:24 es, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Un adventista no puede decir eso. El adventista dice, bueno, yo creo en Cristo, pero tengo que guardar el sábado, no puedo comer cerdo. Es más, algunos no comen ni carne de res. Comen esa carne entre comillas, hecha con lentejas, que sabe a todo menos a carne. Y otros más inteligentes cocinan la cáscara del plátano y hacen carne desmechada con la cáscara del plátano. Eso no es carne, eso es cáscara de plátano. Eso es como cuando en esos tiempos donde uno pasaba más pobreza que ahora y el papá compraba carbe. La carbe viene en una cajita roja y viene Noel, la fabricaba Noel, no sé si todavía. Carbe, entonces lo que hacían era engañarlo a uno, le echaban un guiso y le decían, mira, ahí está la carne, porque no había para la carne molida. Y uno comía eso y eso no sabe a carne. Otro más inteligente lo mezclaban con la carne molida para hacerla rendir. Le decía, carne vegetal. No, hermano, la carne es esto, ya, músculo, viene de la vaca, viene de los animales muertos, eso es carne y es rica en las vitaminas del complejo B. El que no come carne se enferma, porque la fuente más rica de complejo B es la carne, y para eso Dios nos lo dio. Libro de Génesis, capítulo 9, el Señor le dice a Noé, todo lo que se mueve será para tu mantenimiento. Todo lo que se mueve, hermano.
En China comen perros. Acá comemos perros, pero caliente, ¿no? Salchicha. Todo lo que se mueve, hermano, será para mantenimiento. Se mueve, se puede comer. Perro, gato. Hay algunos que en algunos países venden las ratas en bandejas, todas blancas, ¿no? ¿Se han visto? Y dicen, ¿cómo pueden comer eso? Bueno, ellos dicen, ¿y ustedes cómo pueden comer gallina? Pero la gallina es rica. No, pero es que si yo como carne me contamino. Y el Señor dice, lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Es lo que contamina al hombre. El problema no está afuera, hermano. El problema no está en el pedazo de carne. El problema no está en el cerdo. El problema no está en si la falda es larga o cortica. El problema está acá, hermano. Se necesita una transformación interna. Acá en el corazón. El pecado no se tapa con faldas largas, hermano. El pecado se cubre con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, que solo es aplicada al hombre cuando se arrepiente de sus pecados. El chivo expiatorio no representa a Satanás, hermanos, es parte del ritual de purificación, no un símbolo del juicio a Satanás. Azazel allí representa a Cristo, porque Azazel significa remoción de pecados. Y en Cristo nuestros pecados, según la Biblia, fueron echados al olvido por Dios. ¿Sí ven? Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos por hoy con Levítico 16, porque hay más argumentos que ellos presentan para defender la doctrina del juicio investigador, que lo vamos a analizar la semana que viene. Solo 2 textos. Y después pasaremos a otra doctrina de los adventistas, la doctrina del sábado. La doctrina del sábado. ¿Listo? Entonces vamos a orar para finalizar. Espero que hayamos aprendido algo nuevo y hayamos entendido lo que hemos oído. Si no, eso queda grabado y se sube al canal para que lo vuelvan a escuchar. ¿Listo? Vamos a orar.